Esto no lo sabías. Bienvenidos amigos a este nuevo proyecto que estoy desarrollando. Me han pedido un montón que haga un formato un poco más libre, tipo podcast, para, permitirme algunas flexibilidades propias del lenguaje que hacen que sea un poquito menos ortodoxo, pero también más disfrutable. Tengo un artículo para compartir con ustedes que también me habían pedido que hable mucho de este tema, que es de la Segunda Guerra Mundial. Encontré un artículo con un montón de datos curiosos que ya estuve comentando, de hecho haciendo más incidencia, más profundidad, tema por tema. Por ejemplo, el dato de un perro que se llamaba Rip, que rescató varias personas. Ese dato justamente lo saqué de este artículo, que tiene 111 datos sobre la Segunda Guerra Mundial. Y los vamos a compartir en este formato. Podcast. Esto no lo sabías. Número 1. 111 curiosidades sobre la Segunda Guerra Mundial. En 1939, en la guía telefónica de Nueva York, aparecían un total de 22 personas apellidadas Hitler. En 1945 no quedaría ninguna. Probablemente optaron justamente por cambiarse el apellido. La batalla más larga de la Segunda Guerra Mundial fue la Batalla del Atlántico, que discurriría ininterrumpidamente de 1939 a 1945. La tasa de suicidios en Gran Bretaña cayó durante la guerra, un 33%. Cuando finalizó el conflicto, las cifras volvieron a las de 1939. Este es un dato súper interesante desde un punto de vista sociológico para ver qué es lo que genera la guerra a nivel social, ¿no? Aunque la Unión Soviética acabó imponiéndose a Finlandia en 1940, el Ejército Rojo perdió 200.000 hombres en la campaña, por solo 25.000 de las fuerzas finlandesas. Antes de la campaña en el oeste, la igualdad entre las fuerzas germanas y francesas era obvia. 114 divisiones y 2.800 carros de combate por parte de Alemania y 104 divisiones, 3.000 tanques por parte de la francesa. Para proteger los edificios de los bombardeos, los británicos utilizaban bolsas de arena. La cantidad que utilizaron fue de 400 millones de sacos. Fue una animalada, claramente. Pero bueno, los ingleses en la guerra lamentablemente siempre fueron muy duchos. Los hemos sufrido mucho. En los bombardeos aéreos sobre Gran Bretaña, una de cada 10 bombas no estallaba. En total, unas 40.000 bombas quedaron sin explotar. De hecho, 750 personas murieron en los trabajos de desactivación. Acá viene la del perro, chicos. Un perro llamado Rip rescató a un total de 100 personas que habían quedado atrapadas bajo los edificios londinenses destruidos a consecuencia de los bombardeos. En 1940, un empresario norteamericano llamado Samuel Church ofreció $1 millón a quien fuera capaz de capturar a Hitler, siendo hasta ese momento la recompensa más alta ofrecida jamás por un criminal. En la batalla naval del Cabo de Matapán, librada del 27 al 29 de marzo de 1941, que enfrentó británicos e italianos, los primeros perdieron 3 hombres, es decir, los británicos. Bueno, los italianos perdieron 2.303 hombres. ¿Ven lo que les digo de la guerra y los británicos? Estaban completamente locos. Cuando hablo desde mi lugar, hablo como argentino, hablo como conocedor de los sanguinarios que pueden ser, ¿no? Nosotros tenemos héroes de guerra y hacían proezas y actos heroicos impresionantes. Pero los ingleses, mamita, qué terror. 2.303 hombres versus 3. Pobres Thanos.
En 1941, bueno, pobres Thanos, igual en esa época creo que el régimen que se defendía ahí no era muy bonito, que digamos. En 1941, la aviación soviética perdió 10.000 aparatos. Y la Luftwaffe, es decir, los nazis, perdieron solamente 2.100. Volviendo al ejército alemán, una carnicería portátil durante la Segunda Guerra Mundial podía preparar 40.000 raciones de carne, 24.000 de cerdo, 40.000 de vaca, 24.000 de cerdo o 19.000 de cordero, sacrificando respectivamente 40 vacas, 80 cerdos y 240 corderos. Una carnicería portátil, sí señor. El 16 de septiembre de 1941 se dio la mayor captura de prisioneros en una sola jornada. En las proximidades de Kiev, el ejército alemán hizo un total de 660.000 prisioneros soviéticos. Tremendo. Casi el 66% de 1.000.000 de soviéticos capturaron. Impresionante. Durante el sitio de Leningrado, que se prolongaría a lo largo de 2 años, 4 meses y 19 días, morirían más rusos, entre civiles y militares, que soldados británicos y norteamericanos a lo largo de toda la guerra. En Navidad de 1941, 3.700 habitantes de Leningrado murieron de hambre. En 1941, un soldado norteamericano ganaba $21 al mes. En 1942, tras la entrada de Estados Unidos en la guerra, el sueldo aumentó a $50 mensuales. Los sargentos cobraban $96. En un solo mes, en marzo de 1942, los alemanes lanzaron un total de 275 ataques aéreos contra Malta. Según una campaña de recorrida de metales en Estados Unidos, 10 cubos viejos contenían acero suficiente para fabricar un mortero. 10 hornillos equivalían a un vehículo de reconocimiento y 252 cortadoras de pasto daban para una batería antiaérea. La verdad, datos que nunca en mi vida imaginé. Las Fuerzas Armadas alemanas tuvieron un total de 3.363 generales a lo largo de la guerra, mientras que las norteamericanas solo tuvieron 1.100. ¿Vieron? El formato podcast es muy interesante, porque tenemos que ver que todo esté saliendo bien, que nunca se corte, porque va a tener una edición mínima. Entonces permite ver a los espectadores qué es lo que hace Rodo cuando está filmando. Por ejemplo, hace tss, tss, para ver si el búmetro del audio marca, etcétera, etcétera. Ahí está. Las Fuerzas Armadas alemanas tuvieron un total de 3.363 generales a lo largo de la guerra, mientras que las norteamericanas solo tuvieron 1.100. El soldado norteamericano tenía una altura promedio de 1,73 y un peso de poco más de 65 kilos. Eran chiquititos dentro de todo. Mirá, yo soy petizo, pero casi que los alcanzo. Canadá produjo más camiones, 815.730 unidades, que Alemania, 346.000. Japón produjo 166.000 e Italia 83.000. Ah, el dato es este, Mira. Canadá produjo más camiones que Alemania, Japón e Italia, juntas. Canadá produjo más camiones que Alemania, Japón e Italia juntas. ¡Wow! Pero lejos, Tremendo. Por cada avión derribado en combate, otro avión se perdió debido a accidentes. Eso es muy triste, amigos. Los soviéticos fabricaron el doble de piezas de artillería que los norteamericanos. 517.000 contra 257.400. La esperanza de vida de los soldados soviéticos que combatían en la batalla de Stalingrado era de apenas
24 horas. ¡Wow! En 1943, en Birmania, de los soldados británicos que debían ser evacuados, solo el 0,8% era a causa de heridas de guerra. El resto era por enfermedad. El miedo era impresionante. Tremendo. De cada 100 soldados del mando de bombarderos de la RAF, 51 murieron durante las operaciones, 7 fueron víctimas de accidentes, 3 fueron heridos de gravedad, 12 fueron capturados por el enemigo y 1 murió de un disparo sin ser apresado. Solo 24 llegarían a completar un periodo de operaciones. Los hombres que alistaban en la Marina norteamericana tenían solo un 1.5% de posibilidades de morir en combate. Los que servían como guardacosta únicamente un 0,8%. En la conferencia de Casablanca, celebrada del 14 al 24 de enero de 1943, a la que asistirían Roosevelt, Churchill y de Gaulle, o como se diga, se consumió una caja de botellas de coñac, 3 cajas de botellas de ginebra y otras 3 de whisky. Sin comentarios. El ejército estadounidense calculó las provisiones de papel higiénico por soldado y por día en 22,5 hojas diarias. Uy. El ejército estadounidense calculó las provisiones de papel higiénico en 22,5 hojas por soldado por día. Los soldados británicos debían conformarse con solo 3 hojas diarias. Dios. El bombardero pesado norteamericano Consolidated Liberator B-24 estaba construido con 1.550.000 partes diferentes. Durante la conferencia de El Cairo, celebrada del 22 al 26 de noviembre de 1943, en la que se encontraron Roosevelt, Churchill y el líder Chiang Kai-shek, los militares de los estados mayores, reunidos allí, consumieron cada día 500.000 de cervezas, 34 de ginebra, 12 de brandy y 8 de whisky. Ah, pero chupaban... Para. Amigos, a ver. Hace 2 datos leímos que había una conferencia del 14 al 24 de enero, donde fueron Churchill, Roosevelt y de Gaulle, donde consumieron coñac, 3 cajas de ginebra y otras 3 de whisky. Ahora, en la conferencia del Cairo, del 22 al 26 de noviembre, donde se sumó también, además de los que nombramos, el líder chino Chiang Kai-shek. Dios, consumieron 500.000 de cervezas. 34... No, es impresionante esto. Seguimos porque esto es impresionante. Los dentistas del ejército norteamericano extrayeron 15 millones de dientes, colocaron 68 millones de piezas dentales y fabricaron 2.5 millones de dentaduras postizas. Wow. Según estadísticas de la 8ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos, para derribar un caza alemán hacía falta emplear una medida de 12.700 disparos. Las refinerías alemanas produjeron entre 1942 y 1944 23 millones de toneladas de combustible. En el mismo periodo, la producción norteamericana fue de 600 millones de toneladas. La cantidad es 300 veces más. En el edificio del Pentágono, inaugurado en Washington en enero del 43, se sirvieron a lo largo de la guerra 55.000 comidas diarias, al precio de 35 centavos cada una. 35 centavos de dólar, por supuesto.
que acá en Argentina sería $1 son 180 pesos, la tercera parte son 60 pesos. Muy, muy, muy económico. La artillería antiaérea alemana, volviendo acá, necesitaba disparar una media de 16.000 proyectiles de 7 kilos cada uno para derribar un solo bombardero pesado. 16.000 proyectiles, amigos. ¿Saben la plata que hay ahí, no? Para una misión de 2 semanas, la tripulación de un acorazado de la Armada estadounidense, compuesta de unos 2.000 hombres, podía consumir 15 toneladas de harina, 12 toneladas de carne de vaca, 10 toneladas de papas, 1,5 toneladas de lechuga y otra de limones, 800 kilos de salmón ahumado, 400 kilos de pescado congelado, 200 kilos de carne enlatada y 37.000 huevos. Todo esto, repito, para una misión de 2 semanas, el ejército estadounidense, o una tripulación de un acorazado, de la Armada estadounidense. Tremendo. Entre los años 1939 y 1943, en el ejército alemán, se registraron unos 250.000 casos de enfermedades venéreas. En total, 100.000 soldados norteamericanos decidieron desertar a lo largo de la contienda, de los que 21.049 fueron sometidos a un consejo de guerra. 49 fueron sentenciados a muerte, pero esta pena tan solo fue ejecutada en un caso. En 1943, durante la campaña de Italia, el ejército británico hizo un estudio que descubrió que de un pelotón de 30 hombres, solo 3 o 4 combatían realmente. Los demás no llegaban ni siquiera a disparar. En el ejército norteamericano se dieron un total de 929.307 casos de fatiga de combate durante la guerra. Se desconoce el número de casos entre las tropas alemanas, ya que este trastorno no estaba reconocido como una enfermedad. Entre los desertores del ejército norteamericano, un 62% reconoció haber faltado habitualmente a la escuela cuando eran niños. De los 39.000 tripulantes de los submarinos alemanes, 28.000 acabaron sus días en el fondo del mar, es decir, casi 3/4 partes de la fuerza total. De los 55.800 tripulantes de la Marina Mercante Británica, más de 25.000 murieron ahogados, en un porcentaje cercano al de las unidades de infantería, de primera línea. El ejército más peligroso para sus propios integrantes era el soviético. Un soldado ruso tenía 30 veces más posibilidades de morir en combate que uno norteamericano. Una encuesta incluida en un estudio oficial sobre el rendimiento de las tropas estadounidenses en combate reveló que 1/4 parte de los soldados estadounidenses se había orinado y 1/8 parte admitía haberse defecado encima. Entre los que experimentaban combate intenso, las proporciones ascendían a la mitad y a la 1/4 parte respectivamente. Los mandos aliados en el norte de África establecieron en 1943 la siguiente tabla de indemnizaciones a la población local por los frecuentes atropellos que se producían al paso de los vehículos militares por las carreteras argelinas. 25.000 francos, o sea, unos $500, por un camello muerto. Es decir, si el ejército pasaba y te mataba un camello, te tenían que indemnizar con $500 si estabas en Argelia, ¿no? 15.000 francos por un niño muerto. ¿Qué? Te pagaban menos por un niño muerto que por un camello muerto. 10.000 francos por un burro muerto y 500 por una niña muerta.
Así estamos, Los tripulantes, la verdad que este caso ya es tremendo, Bueno, vamos a tener que dividir este podcast en más de una parte, porque ya vamos 20 minutos y no vamos ni la mitad de los datos que tengo para contarles sobre la Segunda Guerra Mundial. Vamos a leer unos datitos más. Dios, ese último fue muy fuerte. Valía más un burro que una niña, pero muchísimo más. Los tribunales militares estadounidenses condenaron a muerte a 443 soldados, 255 de los cuales fueron por asesinato o violación, pero solo 70 hombres fueron ejecutados. El 30 de julio de 1943, el submarino alemán U-461 fue hundido en aguas del Golfo de Vizcaya por un hidroavión, Sunderland, de las Fuerzas Aéreas Australianas, cuyo número de identificación también era U-461. Esto está para casualidades increíbles, ¿eh? Dato número 50, amigos. Los pilotos soviéticos derribaron más de medio millar de aparatos alemanes mediante la desesperada táctica de embestirlos en el aire. 50 primeros datos curiosos sobre la Segunda Guerra Mundial. En formato podcast, esto no lo sabías. Amigos, espero que lo hayan disfrutado. Claramente continuará en una parte número 2.